Y el título de este mensaje: un verdadero pastor no manipula. Quiero que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, el verso 2 y el verso 3. Un verdadero pastor no manipula. Leemos allí: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu presencia. Convence de pecado, de justicia y de juicio a través de tu bendita palabra. Danos discernimiento para que podamos tomar lo bueno y desechar lo malo. Y prospera tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a estar atentos hoy más que nunca. Y que sea tu Espíritu Santo trayendo una unción especial para poder entender esta bendita palabra en esta hora. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Vivimos en tiempos peligrosos, donde el púlpito ha sido convertido por algunos en una plataforma de control. Una plataforma donde manipulan y dominan las almas. Muchos siervos de Dios han olvidado que no somos dueños del rebaño, sino siervos del buen pastor. Jesús no vino a controlar ni a manipular, sino a servir, a guiar y a dar su vida por las ovejas. La manipulación es una señal de carnalidad, no de madurez espiritual. La Biblia nos advierte que vendrán tiempos en que muchos se amontonarán y maestros conforme a sus propias concupiscencias enseñarán lo que no es verdad. Y también nos alerta sobre los falsos pastores, que son lobos disfrazados de ovejas, dice en Mateo 7:15. Pero hoy no quiero hablar sobre los falsos profetas, sobre los falsos pastores, sino también de algo mucho más sutil, incluso es más peligroso: los pastores manipuladores, que usan el nombre de Dios, las Escrituras y la autoridad espiritual para torcer voluntades, para controlar emociones y ejercer dominio sobre el pueblo que debería ser libre en Cristo. El apóstol Pedro lo dijo claramente en la cita que leímos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Este texto nos muestra el corazón de un verdadero pastor. Un verdadero pastor sirve con amor, no por obligación. Es guía con ejemplo, no con imposición. Su vida está siendo guiada por el Espíritu Santo. Así que lo que pretende un verdadero pastor es guiar a otros al Espíritu Santo de Dios para que Él sea el que domine nuestras vidas, el que nos guíe, el que nos enseñe. El Espíritu Santo de Dios no quiere tomar la posición del Espíritu Santo en la vida de nadie. Cristo no vino a servirse del rebaño, sino a dar su vida por él. El manipulador hace lo contrario, exige sacrificios,
pero no está dispuesto a sacrificarse. ¿Cuántas almas no han sido heridas en este último tiempo por pastores que exigen demasiado, que piden demasiado, y que en el momento en que aquellos que están bajo su cuidado, aquellas ovejas que han sido confiadas a Él, no pueden cumplir todo lo que ellos quieren, entonces los ponen en disciplina, los humillan públicamente o incluso los segregan? Jeremías 23, 1 y 2. Hay un Dios vengador de todo esto, y eso no quedará impune. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. ¿Cuántas personas hoy no están en el mundo por una mala experiencia que tuvieron en las iglesias? Porque líderes controladores y manipuladores les hicieron daño. Ahora, los que servimos al Señor no somos gente perfecta. Los que servimos al Señor somos vasijas rotas. Nos podemos equivocar, nos vamos a equivocar. Pero lo que no podemos aceptar es que en nosotros haya un espíritu de Jezabel que quiera controlar a las almas que Dios nos ha dado. Nosotros no estamos para controlar, no estamos para exigir, no estamos para dispersar y dañar a las ovejas. Tenemos que ser como nodrizas que cuidan tiernamente las almas con amor. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que guiarlos al Espíritu de Dios. Dios mismo se levanta contra el pastor que manipula, que abusa, que usa su posición para sembrar miedo en lugar de fe, para oprimir en lugar de liberar. Y hoy vamos a ver 4 señales de un verdadero pastor, para que podamos identificar, discernir y caminar bajo un liderazgo sano, un liderazgo bíblico y conforme al corazón de Cristo. El liderazgo bíblico es lo que hace falta hoy en la iglesia, porque lamentablemente muchos miran modelos del mundo. Pero nosotros tenemos que mirar el modelo bíblico. Jesús es nuestro ejemplo, el pastor de los pastores. El primer punto: el verdadero pastor guía, no controla. El verdadero pastor guía, no controla. Uno de los rasgos más claros del pastor manipulador es su necesidad de controlar cada área de la vida de las personas. Decisiones, emociones, relaciones, dinero e incluso la voluntad. Pero la función del verdadero pastor no es controlar, sino guiar. La diferencia es clave. Guiar es señalar el camino y caminar junto a las ovejas. Controlar es forzar y someter. Los pastores no tienen por qué saber todo lo que pasa en tu vida ni en tu casa. Ningún pastor puede exigirte que tú tienes que contarle todo. Ningún pastor puede decidir con quién te vas a casar. Ningún pastor puede obligarte a dejar un trabajo o a tomarlo. Ningún pastor tiene por qué tomar decisiones cruciales en tu vida ni en tu familia. Nunca terminará bien. Porque es el Espíritu Santo el que debe guiarte a ti. Salmos 23, 1 al 3.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Salmo 23 es uno de los mejores ejemplos bíblicos sobre el verdadero liderazgo. Dios como pastor. Él guía y conforta, no obliga ni manipula. El verdadero pastor sigue este ejemplo. Conduce al rebaño hacia la justicia con ternura y firmeza, pero nunca con opresión. El verdadero pastor está para alimentarte de la palabra de Dios. Esos son los verdes pastos que habla el Salmo 23, para guiarte al conocimiento de la verdad, para que puedas entender la Biblia y de esa manera tú puedas tomar decisiones. Pero un verdadero pastor no intentará controlar tu vida ni la de tu familia. Cuando un pastor está manipulando a alguien, o quiere enterarse de todo, o quiere entrar a tu casa y tomar las decisiones cruciales en tu casa, es un pastor dominado por el espíritu de Jezabel. Tienes que tener cuidado y no permitir eso en tu vida. Éxodo 33, el verso 12 y el verso 15. Y dijo Moisés a Jehová, y este es un ejemplo bíblico. Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y he hallado también gracia ante tus ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés no impone su voluntad. Él consulta. Él ora y depende de la guía de Dios. Su liderazgo no es forzado, sino relacional con Dios, de comunión con Dios. Esto contrasta con los manipuladores que imponen decisiones como si fueran Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero preguntarte algo. ¿Eres hijo de Dios? ¿Aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Le has entregado tu vida? Si eres hijo de Dios, aquel que debe guiarte es el Espíritu Santo. Tú debes tomar decisiones, pero bajo la guianza del Espíritu. Por supuesto que puedes tomar un consejo. Por supuesto que puedes pedirle a tu pastor que ore contigo. Por supuesto que puedes esperar que alguien te diga, me parece que esto es así o que es así, pero nadie puede obligarte a tomar una decisión en la cual tú serás afectado tremendamente. Y hablo del matrimonio, porque he visto muchos casos y siempre han terminado mal, donde el que decidió no fue el joven, no fue la jovencita, sino un tal llamado profeta, un tal llamado pastor, y así destruyeron vidas, destruyeron familias, propósitos y ministerios. Nunca que tengas que tomar una decisión tan importante en tu vida puede estar tomada por una persona distinta a ti mismo, porque nadie se hará responsable de tu vida. ¿Con quién te vas a casar? ¿En qué lugar debes vivir? ¿Qué trabajo vas a tomar? ¿Qué carrera universitaria vas a estudiar? Son decisiones cruciales que solamente tú y nadie más que tú debe tomar, siendo guiado por el Espíritu Santo. Otros te pueden ayudar en oración, otros te pueden aconsejar, pero nadie, excepto tú, puedes tomar tus propias decisiones. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1.
Hay un mal terrible en el corazón del hombre. El ser humano es un fabricante de ídolos en su corazón. Y cuando un hombre, cuando una mujer no pone sus ojos en Jesús, sino en aquel que está sirviendo a Jesús, sino en el pastor, entonces esa persona corre un peligro terrible, porque han fabricado un ídolo en su corazón. Y entonces ellos pretenden volverse esclavos de alguien más. Tú fuiste llamado a ser libre, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. Juan 16:13. Es el Espíritu Santo el que tiene que guiarte. El Espíritu es el que guía y no impone. Cualquier liderazgo que anule tu libertad en Cristo no es del Espíritu. Y por más espiritual que sea el consejo, que sea el mandato, que sea la orden, no es bíblico y no procede de aquel que lo llamó. En segundo lugar, el verdadero pastor exhorta con verdad, no con manipulación emocional. Muchos líderes usan el miedo, la culpa o la vergüenza para controlar al pueblo. La manipulación emocional sustituye la sana doctrina con amenazas disfrazadas de advertencia espiritual. Pero el verdadero pastor corrige con la palabra en amor y en verdad. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 2. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La exhortación bíblica va acompañada de paciencia y enseñanza. No es una agresión emocional, es una corrección amorosa. Vivimos en tiempos donde muchos pastores hacen lo que literalmente se les viene en gana. Nadie los controla, nadie les puede decir nada. Y si alguien intenta llamarles la atención porque se están desviando, porque quizás están viviendo una vida de mentira, incluso de pecado, entonces ellos utilizan versículos bíblicos como no toquéis al ungido de Jehová. Entonces enseñan mala enseñanza de cuando David cortó el manto de Saúl y cómo se estremeció. Y bajo ese disfraz de manipulación, de miedo y de terror, siguen viviendo vidas promiscuas y sirviendo así a la grey de Dios. Un verdadero siervo de Dios no manipula con temor. Un verdadero siervo de Dios no siembra terror, no se escuda bajo una falsa religiosidad. La exhortación bíblica, por más dura que parezca, debe ser dada con amor, esperando que sea el Espíritu Santo que convenza a las vidas, no nosotros. Hay un ejemplo tremendo en la Biblia. Está Natán confrontando a David. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre, y le cuenta toda la historia a David. Ustedes recordarán la historia de aquellos dos hombres que cuenta Natán. El hombre rico tomó la oveja del pobre, que era lo único que tenía, y la guisó y hizo un almuerzo para los invitados de su casa. Cuando David escuchó esta historia, se enojó tremendamente y dijo, el tal hombre debe morir. El que tomó la oveja del pobre, siendo rico y teniendo muchas ovejas, debe morir. Y entonces Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Natán no usó gritos, ni insultos, ni amenazas. Usó una parábola para que David entendiera y se arrepintiera por sí mismo. Esta es una confrontación sabia y poderosa.
En Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Yo prefiero una palabra que sea certera a mi vida, que hable incluso a mi pecado, con amor, y no palabras dulces que no me corrijan y me permitan irme al infierno por no arrepentirme de mi pecado. Pero el pastor debe usar la palabra con honestidad. No puede amenazar a nadie, pues él no es juez. Nosotros solo somos obreros del Señor y siervos inútiles. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si un pastor te hace sentir culpa constante, sin enseñarte el camino a la restauración, no te está pastoreando, te está manipulando. Recuerda que tú eres un hijo de Dios, que Él te ama y el buen padre disciplina a su hijo por amor. Pero el buen padre no está amenazando constantemente a sus hijos. El buen padre levanta, el buen padre guía, el buen padre exhorta, el buen padre abraza con amor. En tercer lugar, el verdadero pastor sirve, no se sirve del pueblo. Un verdadero pastor sirve, no se sirve del rebaño. Jesús lavó los pies de sus discípulos. El manipulador exige ser servido, reverenciado, exaltado. El verdadero pastor, como Cristo, se agacha para levantar a otros. El ministerio no es para escalar, sino para descender en humildad. Marcos 10:43 al 45. Pero no será así entre vosotros. Jesús les está hablando del liderazgo, diciéndoles, en el mundo los que se hacen pasar por grandes son los que lideran, los famosos y poderosos, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de entre vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús enseñó que el liderazgo en el reino es lo opuesto al del mundo. Jesús lavó los pies de sus discípulos. En Juan capítulo 3, el verso 12 y 15, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La humildad del maestro es la medida del siervo. Manipular desde el púlpito es lo contrario del ejemplo de Cristo. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y un verdadero pastor está para dar su vida por sus ovejas. Filipenses capítulo 2, verso 3 y 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ninguno es superior. El tener una posición no te hace superior, no me hace superior. Por el contrario, si Cristo te ha dado una posición en el reino, debes ser como un tapete, estar dispuesto a que te pisotee. Para eso te llamó el Señor. Quizás no te gusta escuchar esta clase de mensaje, si anhelabas ser líder, pero ese es el liderazgo del cual dio ejemplo Jesús. Jesús puso su vida como tapete.
hasta la muerte, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Él es el mayor ejemplo de liderazgo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo el apóstol decía, yo me he hecho siervo de todos. No puedes menospreciar a aquel que barre la iglesia. No puedes menospreciar a aquel que cuida los automóviles. No puedes menospreciar a aquel que está en la puerta. Si tú eres el pastor, debes honrarlos a ellos. Debes bendecir sus vidas y cuidar las vidas de aquellos que tú crees que están haciendo un trabajo menor que el tuyo. En el reino de los cielos es distinto. A aquel que parece más débil, a aquel que parece que está haciendo el trabajo más deshonroso, es mayor que todos. Muchos pastores que esperan recibir tremendas coronas en el cielo se asombrarán cuando quizás la corona más grande sea puesta en la cabeza del servidor más humilde que habían menospreciado en la iglesia. Donde no hay servicio, hay ego. Y donde hay ego, la manipulación no tarda en aparecer. En cuarto lugar, el verdadero pastor da ejemplo, no exige obediencia ciega. Muchos líderes exigen obediencia sin dar ejemplo. Hablan de santidad mientras viven en pecado. Exigen diezmos, pero no dan fruto. Demandan respeto, pero no siembran amor. El verdadero pastor enseña con su vida, no solo con su boca. Tito, capítulo 2, versos 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. El liderazgo verdadero es visible, verificable, íntegro. Un pastor no debe predicar lo que no vive. Un pastor no puede enseñar de santidad si no vive en santidad. Un pastor no puede hablar de autoridad espiritual si es un manipulador y no tiene autoridad espiritual. Un verdadero pastor sirve y muestra un verdadero ejemplo y no teme el ser juzgado. En Hebreos capítulo 13 el Señor dice, consideren la conducta de sus pastores. Tú estás en la obligación de considerar la conducta de aquellos que presiden en la iglesia. No puedes dejarte manipular con tales palabras de no toquéis al ungido. Debes considerar si el hombre, la mujer, aquel que está sirviendo a Dios, tiene un ejemplo el cual tú puedas imitar. Porque si no es así, puedes estar en peligro. Pablo el apóstol, en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 al 12. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos hemos comportado con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, a fin de que anduvieseis como es digno de Dios. Pablo no se impuso, vivió lo que predicó, por eso tenía autoridad espiritual verdadera. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 3, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El verdadero pastor, el verdadero hombre y mujer de Dios dan ejemplo con su vida. Y no temen el ser juzgados. No temen el que se hable de ellos. Todo siervo de Dios ha de ser juzgado. Todo siervo de Dios ha de ser menospreciado. Jesús dijo, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas?
De Jesús dijeron, demonio tiene. No te preocupes cuando digan eso de ti si estás haciendo bien. Deja que hablen. Preocúpate cuando dicen eso de ti y son ciertas esas cosas. Arrepiéntete. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y finalmente, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No sigas a quien no vive lo que predica. Si no puedes imitar su vida, no merece tu obediencia. Y es importante entender que Dios ha establecido a verdaderos hombres de Dios, a verdaderas mujeres de Dios que sirven con fidelidad. Pero que no todo el que me dice Señor, Señor, es un discípulo del Señor. Así que es importante que hoy puedas orar, buscar la presencia del Señor. Si tú estás llamado a ser líder, debes entender que tú no fuiste llamado a controlar. Si quieres entrar en el liderazgo buscando fama, poder, o estar en alguna situación que te permita controlar a los demás, desiste. Porque no fuiste llamado para eso, fuiste llamado para servir y para amar, para poner tu vida en rescate por otros, para estar dispuesto a ser escarnecido, a que hablen mal de ti y para seguir amando. Y tú, hombre o mujer de Dios, que quizás no fuiste llamado al liderazgo, pero fuiste llamado a congregarte, considera la conducta de tus pastores. Oren por ellos, bendigan sus vidas. Pero si ustedes ven que un pastor los quiere controlar, no lo permitan. No tienen por qué hacerlo. El Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo viene a tu vida y te conforta. El Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. Pero no hay nadie que pueda tomar la posición del Espíritu Santo en tu vida. Si alguien quiere hacerlo, no se lo permitas. Dile no en el nombre de Jesús. Yo soy guiado por el Espíritu Santo de Dios y Él me ama. Que el Señor pueda guiarte a esos verdes pastos, a esos sanos arroyos. Hoy oro para que el Espíritu Santo te dé discernimiento y no caigas cautivo en una secta y no caigas cautivo en las manos de un manipulador. Oro por aquellos corazones que fueron heridos por personas que los manipularon, haciéndose llamar cristianos o siervos de Cristo. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser siervos diligentes, honestos y humildes. Ayúdanos a vivir la palabra. Ayúdanos a poner por obra esta palabra, a amar como tú nos has amado, humildemente. No queremos controlar a nadie, queremos vivir para honrarte a ti, para dar ejemplo, para enseñar, incluso para aconsejar, pero no para controlar ni manipular a nadie. Bendice hoy cada vida, Señor, que escucha este mensaje y dale el discernimiento. Dale, Señor, la sabiduría e incluso la autoridad espiritual para no permitir que sus vidas sean manipuladas y controladas por nadie. Que tú seas el que los guíe, que tú seas el que los guarde y proteja. Hoy te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.